Esa mañana perdí unos segundos, los justos para ver cómo el tranvía cerraba las puertas justo delante de mí y se alejaba. Empezó a lloviznar y sin pensarlo mucho. Corrí hacia el refugio más cercano, una pequeña cafetería llamada Café Luz, casi invisible entre dos edificios altos. Por dentro era acogedora y un poco oscura, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Sonaba música suave. Olía a limón y a café quemado. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo esperar a que pasara la lluvia y tomar el siguiente tranvía. Dentro había solo un hombre. Estaba sentado junto a la ventana, con una chaqueta de trabajo manchada de pintura, anotando algo en una libreta. No había camarero, ni menú. Solo él y yo. Cuando entré, levantó la vista y esbozó una leve sonrisa no por cortesía, sino como alguien que cree haberte visto antes, aunque sea imposible. ¿La lluvia te sorprendió?, preguntó sin dejar de escribir asentí, bajándome la capucha y secándome las mejillas mojadas con las manos. Siéntate, no tengas vergüenza. Aquí siempre hace un poco más de calor, dijo. Y solo entonces me di cuenta de que no era un cliente, sino el dueño. Tenía las manos manchadas de tinta, pero se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a hacerlo todo por sí mismo. Elegí una mesa algo alejada, pero no tanto como para no oír su voz. Se levantó, desapareció en la cocina y al cabo de un minuto colocó frente a mí una taza de té, sin preguntas. Yo no había pedido nada, ni había tenido tiempo, pero él lo hizo de forma automática. Con esa bondad simple que es difícil fingir. No te preocupes, no es la cuenta, soltó al sentarse de nuevo. Solo sonreí, pero no dije nada. Quedó suspendido ese tipo de silencio que no incomoda, sino que permite respirar. El té estaba caliente, con un sabor intenso, ligeramente picante, con un toque de jengibre. Nunca había probado uno así, pero encajaba perfectamente con la atmósfera de ese lugar, que parecía apartado del resto de la ciudad. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó tras unos minutos. Volví a sentir. Me llamo Esteban. Esta es mi cafetería. Aunque, siendo sincero, es más para el alma que para el negocio. ¿Y los clientes? A veces vienen, pero no busco multitudes. Aquí es mejor cuando está tranquilo, todo en él, su voz, su postura, incluso la forma en que sostenía la taza, te sacaba del ritmo de la ciudad, donde todos corren. No planeaba quedarme, pero la lluvia no cesaba. Y en mi cabeza de repente todo se volvió quieto. Eso pasa rara vez. Normalmente recordamos cosas, nos preocupamos o pensamos qué decir. Pero allí solo estaba sentada, tomando té antes de irme. Solo dije, gracias. Él no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza y volvió a su libreta. Miré atrás un par de veces al salir. Tenía la sensación de que algo había cambiado, aunque no había pasado nada especial. Simplemente, el tranvía se retrasó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. La semana siguiente volví a entrar en aquella cafetería, y no por la lluvia. Simplemente era uno de esos días en que no quieres ir a casa. Y quedarte en el trabajo aún menos. Café Luz se veía igual, luz suave, baldosas antiguas en el suelo, olor a pan quemado y canela. Estaba tranquilo. Se podía respirar. Esteban estaba en su lugar habitual, con su libreta. Al verme, alzó las cejas y sonrió ligeramente. Hoy sin lluvia, dijo, pero igual viniste. Quizás no se trata del clima, respondí, quitándome el abrigo. Me lo imaginé. Se levantó. Fue a la cocina y al cabo de un minuto colocó una taza frente a mí. Fuerte, sin leche, sin nada extra, dijo. Lo miré con sorpresa. ¿Y si hoy tengo ganas de algo dulce? Entonces tienes una buena oportunidad de cambiar el pedido, dijo. Retrocediendo un paso, sonreí y tomé la taza. No quería cambiar nada. El sabor era exacto. Como un recuerdo, nos sentamos uno frente al otro, al principio en silencio. Luego algo se abrió paso, no como una corriente de palabras, sino como una conversación, sin necesidad de demostrar nada. ¿Aquí suele estar tan tranquilo?, pregunté. Diría que casi siempre. Esta cafetería no es para el flujo de gente, es para los que vienen, sin que sea casualidad. Yo no planeaba volver, pero volviste. Así salió, suele ser la forma más honesta de decirlo. Hablaba con sencillez, sin presión. Como alguien que no espera nada, pero lo nota todo, incluso en el silencio. No se desconectaba de la conversación. Da la impresión de que tú no solo sirves café aquí, le dije. ¿Parece algo más? Parece que estás aquí porque quieres estar. Como si buscaras a alguien, o algo. Inclinó la cabeza, como sopesando si decir algo o no. Tal vez solo estoy cansado de los lugares con mucha gente y poca presencia. Fue la primera frase que atravesó mis defensas. Guardé silencio.
él no esperaba. Respuesta: ¿y tú? ¿Yo qué? ¿A quién estás buscando? Tal vez a mí misma, dije, sorprendida de mi propia sinceridad. No se rió, no comentó nada, solo asintió como alguien que entendió más de lo que se puede decir con palabras, cuando ya me estaba abrigando. Preguntó: ¿vas a volver? Miré por la ventana. Si llueve, haré como que es culpa del clima, dijo él. Y esta vez, no sonrió, solo me miró. Salí sin mirar atrás. Pero dentro de mí algo ya empezaba a girar. Y aunque no había truenos, el cielo sobre la ciudad parecía un poco más pesado. Unos días después, volví a encontrarme en el Café Luz. Esta vez no porque lo necesitara, simplemente quería silencio. De ese que no hay que ganarse. Ya, era de noche, el viento soplaba con fuerza en la calle y subí el cuello del abrigo, aunque no cambiaba nada. Dentro de la cafetería hacía calor. Como siempre. Pero algo en el aire se sentía distinto, o tal vez era yo la que había cambiado. Esteban estaba detrás del mostrador, leyendo. No su libreta, como antes, sino un libro viejo, sin tapa. Las páginas estaban un poco dobladas, como si hubieran pasado demasiado tiempo junto a una taza de té humeante. Cuando me vio, levantó la mirada sin sorprenderse. Solo cerró el libro, con tranquilidad, como si fuera el final natural de un capítulo. ¿Oíste? ¿O todavía en fase cafetera? Preguntó con el mismo tono sereno de siempre. Ese que te arropa como una manta. Café, dije, pero sin clavo de olor. Por primera vez en la semana quiero algo simple, asintió sin hacer más preguntas. Se fue a la cocina y yo me senté en la misma mesa junto a la ventana. No moví la silla, no colgué el bolso del respaldo, dejé todo como estaba. Mis manos, sin pensarlo, tomaron una servilleta. Empecé a doblarla por la mitad otra vez. Luego la desdoblé, volví a empezar. Cuando regresó, la taza estaba caliente y se sentó no frente a mí, sino al lado, a una distancia donde no te rozas el hombro. Pero ya sentís la respiración del otro, dime la verdad, dijo de repente. Sin mirarme siquiera, porque pareces vivir paralelamente a ti misma. Su voz era tan tranquila como siempre. Pero, esa frase me dejó con un nudo en la garganta. Puse la servilleta sobre la mesa y miré la taza, como si en ella pudiera encontrar una respuesta. No lo sé, dije primero, luego. Más bajo, a veces siento que mi vida ocurre sin mí. Estoy en ella como un cuerpo en un encuadre que no recuerda por qué está allí. Repito escenas, hago los movimientos que se esperan. Y por dentro hay silencio. No el que calma, el que cansa. Él escuchaba. No interrumpía. No sentía. Solo estaba. Y en ese estar había más que en cualquier te entiendo. Sentí su mirada detenerse en mí por un momento más largo de lo usual. No la devolví. Solo me quedé, sentada, intentando mantenerme dentro de mi cuerpo. Solo un poco, para no desmoronarme. ¿Hace cuánto estás así? Preguntó finalmente. Su voz era casi un susurro, pero no compasivo, solo suave. Es difícil decirlo. Un par de meses. O quizá un par de años. ¿Dónde no estás tú? El tiempo también se difumina. ¿Y qué te mantiene? Apreté los dedos. El abrigo se me había deslizado del hombro. No lo acomodé. La costumbre. El cansancio, el miedo, todo junto, y la falta de una razón para salir de este estado, porque desde afuera todo parece estar bien, y por dentro solo vacío sin ruido. Esteban inclinó ligeramente la cabeza, no por efecto sino con cansancio, como alguien que ha oído eso antes, tal vez incluso lo ha vivido. ¿Y qué te haría salir? Probablemente hice una pausa. Alguien que diga en voz alta eso que yo misma no me atrevo a permitirme. Él me miraba. No profundamente. Solo lo suficiente para que sintiera que estaba cerca, pero no dentro, y no trataba de entrar. A veces pareces alguien que tiene todas las respuestas, pero no pregunta para no ser responsable, dije justo antes de levantarme. Sonrió apenas con una comisura, aprendí. A veces, cuando haces la pregunta de verdad, las respuestas lo cambian todo, y no todos los cambios valen la pena. Esta vez sí miré atrás al salir. Él volvió a tomar el libro, pero no leía. Solo lo sostenía. Entre las manos, como se sostiene algo que duele, pero que no quiere soltar. Esa noche volví a casa más temprano de lo que hubiera querido. Manuel me recibió con el silencio de siempre, el televisor ya estaba encendido de fondo, en la cocina olía a verduras salteadas. Las que solía preparar los viernes, porque una vez le dije que era la única cena que no cansa. Hoy no te quedaste hasta tarde, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Todo terminó rápido, respondí, quitándome el abrigo. Cenamos en silencio. La comida estaba caliente, sabrosa. Él siempre cocinaba bien, nada había cambiado.
Y justamente eso era lo más extraño. ¿No has notado que últimamente estás un poco diferente?, preguntó de repente. Su voz era tranquila, casi rutinaria. Pero conocía ese tono. Había algo oculto en él. Tomé un sorbo de agua. Alargué el tiempo. Solo estoy cansada. Mucho trabajo. El otoño tiene eso. Ajá. El otoño, siempre. La culpa es del clima, dijo como si hablara consigo mismo. No respondí. No quería discutir. Y tampoco tenía con qué, porque la verdad era que en la cafetería empezaba a vivir. Y en casa solo. No había traición. Ningún contacto. Ninguna frase que pudiera recortarse del contexto y lanzarse como prueba. Pero mis pensamientos ya no dormían en ese departamento. Me sorprendía a mí misma contando las horas hasta ver a Esteban. Repasaba nuestras conversaciones breves en la mente. Me preguntaba qué diría si me viera aquí, en esta cocina cansada. Masticando silencio. Tal vez deberíamos irnos de viaje. Descansar, dijo Manuel tras una pausa. Tal vez respondí, pero ni siquiera pregunté a dónde, porque ya no tenía planes con él en la cabeza. Respondía de forma mecánica, para no generar olas. O tal vez, ay, alguien que te gustan, agregó, casi sin entonación. ¿Qué? Solo una sospecha. Se recostó en la silla. Cuando alguien empieza a brillar en presencia de otros, se nota incluso en la oscuridad. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía si debía mentir. Pero sabía, ya no se podía esconder nada. Porque el cambio no estaba en las palabras, estaba en las miradas, en las pausas, en cómo ya no tocas la taza que él solía darte siempre con una sonrisa. Esa noche nos acostamos sin decirnos buenas noches, pero yo tampoco lo esperaba. En la habitación estaba oscuro. Pero no en silencio. Cada uno yacía escuchando el silencio del otro. Y en mi cabeza giraba una sola idea: no hice nada malo. Pero, ¿acaso lo correcto siempre es suficiente? El fin de semana, Manuel se volvió diferente, no agresivo, no abiertamente celoso. Solo demasiado sereno. Su atención se volvió puntual, fría, como la de alguien que registra cada cambio en el aire. Cada sonrisa de más. No decía nada directamente, pero sentía, ya no me miraba como antes. Ahora como a través de un cristal. ¿Con quién hablabas?, preguntó una noche, cuando me demoré unos segundos en el pasillo tras una llamada. Un colega. Últimamente hablas mucho con colegas, asentí. Sin siquiera intentar cambiar la entonación. En esos momentos lo más fácil era no defenderse. La defensa suena a confirmación. Desde ese día, era como si empezara a esperar el momento. No una escena. No una prueba. Solo un gesto, un micromovimiento, una insinuación para convencerse del todo. El lunes, cuando el día laboral llegaba a su fin, salí de la oficina y lo vi apoyado en el capó del coche. Fumando. Ni siquiera me miró al principio, solo dio una calada y dijo, «Vamos juntos». Su voz no tenía agresividad, pero algo dentro de mí se tensó. No lo esperaba. Yo tenía un plan: 15 minutos en Café Luz, una charla corta con Esteban o simplemente su presencia. Pero ahora todo cambiaba. «Está bien», respondí, sin intentar inventar una excusa. Pero igual apareció una. Quería caminar, un poco. Respirar. Caminamos juntos, íbamos en silencio. Su paso era parejo, seguro. El mío era algo disperso. Sabía que nos acercábamos a la cafetería y trataba de no mirar hacia allí, pero el cartel ya estaba en el campo de visión. Y justo en ese momento, Esteban salió por la puerta, caminaba despacio, con una carpeta bajo el brazo. Vestía una camisa oscura que ya le había visto antes. Me vio y se detuvo por un segundo. No sonrió. No cambió su expresión. Solo me miró. Esa misma mirada que sabe. Pero no dice nada. Sentía a Manuel tensarse un poco al lado. No me miraba, admiraba. Directamente a Esteban. Fue un cruce breve, pero preciso. Esteban asintió, muy contenidamente, y siguió caminando, sin detenerse. Intenté no volver la cabeza. No detenerme. Pasamos por la cafetería en silencio. Como por cualquier otro lugar que no significa nada. Pero el aire entre nosotros se volvió más denso. En el coche, Manuel no puso música. Viajamos en un silencio que no era tranquilo. Molestaba. Golpeaba los oídos como un silencio demasiado fuerte en casa. Lanzó las llaves sobre la repisa sin decir palabra y fue a la cocina. Me quedé un poco más en el recibidor, sin saber si debía seguirlo o desaparecer en la habitación. Lo que ocultas habla más fuerte que tus palabras, dijo. Sin volverse.
Si piensas que te he sido infiel, estás equivocado, respondí. Te creo, pero ya no estás conmigo. Aunque físicamente estés aquí, su voz era baja, no rota, solo vacía, como la de alguien que ya no espera. Porque ya lo ha visto todo, no esperaba mi reacción. Solo tomó un vaso de agua, bebió. Lo dejó sobre la mesa y salió de la cocina. Me quedé sola, apoyada en la puerta, intentando respirar lentamente. En esta historia no hubo un gran drama, pero sí un abismo que ninguno de los dos cruzó. Solo estábamos de lados opuestos, cada uno con una verdad que el otro no quería oír. Al día siguiente, incluso antes del almuerzo, ya sabía que iría a Café Luz, sin importar el clima, la hora, ni el ánimo. No fue una decisión tomada esa mañana. Fue algo parecido a una necesidad física, la necesidad de ver, de escuchar, de captar aunque fuera la más mínima señal de que él seguía allí. De que el mundo no había cambiado por completo. Caminaba un poco más rápido de lo habitual, sintiendo cómo los dedos se apretaban en los bolsillos, aunque no hacía tanto frío. Antes incluso de llegar a la puerta, vi el cartel, y supe de inmediato que estaba cerrado no por la luz, ni por el sonido, sino por ese silencio sordo que flotaba alrededor. Como si el espacio ya supiera que buscar era en vano. En el vidrio colgaba un pequeño letrero, impreso desde una hoja común: reparaciones. Disculpen las molestias. Ninguna fecha concreta, ningún número, ninguna promesa. Solo un hecho que no explicaba nada. Como una puerta tras la cual alguien está. Pero no la abre, no me fui de inmediato. Me senté en el banco de enfrente del mismo donde una vez tomé té para llevar porque no quería quedarme o fingía haber pasado por allí por casualidad. En la mano tenía café de una panadería cercana, no como el que hacía Esteban, pero suficiente para mantener las manos ocupadas. Miraba la puerta y pensaba, ¿de verdad desapareció así, sin más? ¿Será temporal o definitivo? Y si es definitivo, porque se siente como si alguien hubiera apagado el sonido en una habitación donde recién algo empezaba. Volví allí varias veces durante la semana. No para entrar, solo para comprobar, tal vez algo había cambiado, tal vez el cartel había desaparecido. Tal vez la luz volvería a encenderse, pero las puertas seguían cerradas. Y con cada día se hacía más claro que no se trataba de una reparación. Esteban había decidido desaparecer. Sin portazos, sin explicaciones, sin buscar dramatismos, simplemente puso una pausa en aquel rincón del mundo donde ambos intentábamos no arruinar nada. Al séptimo día encontré una carta. En el buzón, no era un sobre con nombre, solo una hoja doblada en 4, algo arrugada, como si hubiera estado mucho tiempo en un bolsillo. No tenía fecha, ni saludo, ni firma, solo una letra reconocible y palabras que parecían haber sido escritas despacio, en silencio. Pensando en cada letra, pensé que podía estar cerca sin intervenir. Solo sentarme a tu lado, escucharte, sin mover nada que no hiciera falta. Pero entendí la presencia silenciosa también deja huellas. A veces lo más difícil no es quedarse, sino no estorbar. Sabía que no eras libre. Y no quería ser la persona por la que algo se rompe. Perdón. Y punto. Leí esas líneas varias veces, y cuanto más las leía, más silencio crecía a mi alrededor. En el cuerpo apareció algo parecido al cansancio, pero no el físico de uno que nace desde adentro. Cuando entiendes que algo terminó antes de empezar, su decisión no fue emocional, fue precisa, correcta, y por eso dolía tanto. Porque la honestidad adulta siempre duele más que el reproche o la omisión. Esa noche anduve por el departamento sin rumbo, encendiendo luces en habitaciones sin necesidad, reacomodando libros, abriendo y cerrando ventanas. Manuel dormía, y el televisor murmuraba casi sin sonido, un programa viejo repitiéndose como una canción rayada. Me senté en el suelo junto a la ventana y sostuve la carta en las manos. Como si todavía se pudiera sacar de ella algo más. ¿Qué frases? Pero cada palabra ya había dicho todo lo que debía decir. Cerca de las 2 de la madrugada, me levanté. Me vestí en silencio y salí. No fue una decisión, fue un acto que se venía gestando desde hacía días. El camino hasta su casa era corto, aún recordaba la dirección de aquella conversación donde dijo, casi al pasar, si algún día querés venir a quejarte de mi té, vivo a una cuadra. Toqué 2 veces, esperé, luego otra vez. A los pocos segundos se abrió la puerta. Estaba descalzo, en camiseta, con el pelo algo revuelto, sin sorpresa. Me miró directo. Sin decir nada. No sé qué quiero, dije despacio, como si midiera el peso de cada palabra. Me miró por un buen rato, sin parpadear, sin moverse. Lo sabes.
Solo que tienes miedo de admitirlo. Estábamos uno frente al otro en el pasillo. Todo a nuestro alrededor estaba oscuro, la luz tenue del corredor le rozaba los hombros y veía que no se acercaba, pero tampoco cerraba la puerta. No dimos un solo paso, pero el espacio entre las miradas ya se había acortado. No porque alguien se hubiera movido, sino porque se volvió aterradoramente honesto. Quedó claro que todo lo que tratábamos de contener ya estaba dicho. Estábamos de pie en el pasillo de su departamento, demasiado cerca como para llamar a esto coincidencia, y demasiado quietos como para fingir que no pasaba nada. La luz del corredor apenas tocaba su hombro, el resto del espacio se hundía en penumbra, y en ese silencio, donde hasta la respiración parecía demasiado ruidosa. Sentía como algo dentro de mí se estiraba hacia lo que no tenía derecho a pedir. No sé qué hacer con todo esto, dije no porque buscara una respuesta, sino porque quería que alguien reconociera la complejidad sin necesidad de resolverla. Me miró serio, pero sin dureza, tranquilo, como alguien que ya no lucha con lo que siente. Solo observa cómo sucede. Esa es tu respuesta, dijo. Las personas rara vez no saben lo que quieren. Solo temen que eso destruya todo lo demás. Inhalé más profundamente de lo necesario y di un paso adelante. Sus ojos no temblaron, no se suavitaron, permanecía inmóvil, y eso no era indiferencia, sino contención. Cada uno esperaba que el otro admitiera algo primero. Cuando nuestras miradas se encontraron una vez más, ya lo sabía, esa cercanía no era deseo, era reconocimiento. Era aceptar que hacía tiempo que habíamos dejado de ser desconocidos, aunque no hubiéramos dado ni un solo paso en falso. El beso no fue iniciativa, ni gesto, ni impulso de pasión. Sucedió porque ambos ya no podíamos esquivarlo. Fue el acto de dos personas que sabían que no tenían derecho a continuar, pero aún menos a fingir que entre ellas no pasaba nada. Él fue el primero en interrumpirlo. Se alejó sin dramatismo, sin desviar la mirada, sin lanzar frases como lo siento o no debimos, simplemente fue a la cocina como hacen las personas que no soportan más tensión, pero tampoco quieren aumentarla. Me quedé parada en el umbral. Sentía como el corazón me latía más fuerte de lo que debía, no por ansiedad, sino por esa certeza de que nada había cambiado, aunque algo, inevitablemente, había cruzado un límite. Cuando regresó, llevaba 2 tazas. Colocó una cerca de mí. Su voz era estable, ¿quieres té? No. Está bien, se sentó a la mesa y no dijo nada más. Yo permanecí unos segundos allí, dudando si quedarme un instante más, y comprendí que no había ni esperanza ni enojo, ni necesidad de aclarar nada. Solo quedaba el cansancio de expectativas que nosotros mismos habíamos creado. Me fui, sin mirar atrás, sin drama, sin portazos. Solo salí en silencio de un espacio donde fuimos demasiado reales como para mentir, y demasiado a destiempo como para empezar algo. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de quiebre, no como un error, sino como ese momento después del cual ya no se puede fingir que nada pasó. No me había quedado en su casa. La noche no terminó en drama. Simplemente algo dentro de mí se rompió por completo. Esteban no escribió, y yo tampoco lo hice. Había una sensación de que ambos ya habíamos callado todo lo que había que decir. 2 días después, volví a entrar a Café Luz. Estaba abierto. Por dentro todo seguía en su lugar, como si nada hubiera ocurrido, las mismas mesas, la lámpara antigua, la misma música de fondo. Pero él actuaba con contención. No con frialdad, no. Solo, distinto. Como alguien que ha decidido mantenerse a distancia. Incluso estando cerca. Bienvenida, dijo en voz baja. Hola. Té, como siempre, fue a la cocina y volvió, con la taza. Se sentó enfrente, pero no cerca. No como antes. Y sentí que algo dentro de él se había cerrado no por rencor, sino por elección. He estado pensando mucho de empezó. Entendí que ya no quiero vivir en medias verdades. No quiero ser esa persona que aparece en la vida de otro en el momento justo, pero no hace nada cuando las cosas se complican. Yo guardaba silencio. No lo interrumpía. Sabía que era una conversación que él había estado conteniendo durante mucho tiempo. Siempre tuve esa costumbre, evitar. Incluso cuando siento algo fuerte, no actúo. Me retiro, porque es más fácil escapar que quedarse y hacerse cargo de las consecuencias. Yo nunca esperé que cambiaras, dije. Lo sé, pero igual me da vergüenza, porque siento más de lo que me permito mostrar, y tal vez ese sea el problema más grande. Lo miraba y no sentía rabia. No dolía tanto como podría haber dolido, porque en el fondo
Sabían Esteban no era malo. Era honesto, solo que incapaz de quedarse cuando empieza algo que exige totalidad. No fingía. No mentía. Pero tampoco luchaba. Ya no quiero interferir en tu vida, dijo. Vos mereces a alguien que esté. No a alguien que aparece cuando le conviene. Alguien que se quede. Incluso en el silencio asentí. Y simplemente me levanté. No estoy enojada, pero tengo que irme. No puedo soportar otra historia que no llegue a ser nada. Él no me detuvo. No pidió que me quedara. Y en eso estaba todo. Lo que necesitaba saber, al salir a la calle, no sentí alivio, pero sí claridad. Y a veces eso alcanza para dar el primer paso de regreso hacia una misma. A la mañana siguiente, salí del edificio como siempre, un poco antes, para caminar unas cuadras. Quería silencio. Pero no el de los departamentos, el de la calle, el ruido de los neumáticos, el olor a pan recién hecho del kiosco, gente que habla, pero no contigo ni sobre ti. Buenos días, se oyó a un lado. Rosa, la vecina del tercer piso. Siempre todo casualmente coincidía para ella cuando pasaba algo en el edificio. Buen día, respondí, apretando el bolso contra mí. Hace tiempo que quería preguntarte, dijo, mientras se acomodaba la boina. ¿Vas seguido a esa cafetería cerca de nuestra parada? Asentí brevemente. No me gustaba hacia dónde iba la conversación. Pero evadir sería aún más notorio. ¿Es tu favorita? Solo es práctica. Cerca. Tranquila. Ese joven que a veces está allí. No será pariente tuyo. No sabía qué responder. ¿Mentir? ¿Fingir sorpresa? Al final dije, no, no es pariente. Así es que, los vimos una vez. No estaban hablando. Pero se paraban de forma especial. Con calor, esa palabra calor golpeó. No por su significado, por el tono con que la dijo. Como si no fuera calor, sino algo más. Algo que debía comentarse en cocinas o en la fila de la farmacia. Rosa, respiré hondo, sin alzar la voz. En nuestro edificio todos lo ven todo. Pero pocos entienden algo. No quería ofender. Solo tenía curiosidad. Acá, ya sabes, los secretos no duran. Todo está a la vista. Sí, respondí, por eso nunca dejó la palma abierta. Seguí caminando sin esperar a ver si decía algo más. Y sentí como la tensión, que hasta hace poco era íntima entre Manuel, Esteban y yo, empezaba a filtrarse hacia afuera. Se volvía comentario, tema. Y yo aún no había logrado entender ni para mí qué había pasado realmente. En el trabajo funcioné como a distancia todo el día. Respondía, escribía, reaccionaba. Pero en paralelo pensaba en lo fácil que la gente forma opiniones con apenas un fragmento. En cómo para algunos toda tu vida interna puede reducirse a una. Se sonrió raro. Esa noche no fui a Café Luz. Y no por miedo a las miradas. Simplemente algo dentro de mí se había enfriado. No hacia Esteban, hacia el proceso mismo, ir, esperar. Hablar. Quería volver a estar en una habitación donde nadie supiera dónde estuve ni a quién vi, aunque esa habitación ya no fuera un lugar donde me esperaran. Esa noche volví a casa más despacio de lo habitual, permitiéndome detenerme ante cada luz roja, aunque no hubiera cruce, mirando el reflejo en las vitrinas. Como si en ellas pudiera encontrar algo que explicara cómo había llegado hasta aquí, a una vida que hace tiempo dejó de sentirse como un hogar. Al abrir la puerta, el departamento me recibió con ese silencio conocido, lleno de sonidos que ya no escuchábamos con Manuel. El clic del reloj en la cocina, el murmullo lejano de la calle, el susurro del televisor que le encendía más por costumbre que por interés. Estaba sentado en el sillón, las piernas extendidas, con el teléfono en la mano, deslizando una y otra vez páginas de un sitio en muebles, electrodomésticos, cosas que alguna vez formaban parte de planes compartidos y que ahora parecían proyectos que solo vivían en papel. Su voz, cuando habló, era tranquila, neutra, sin rastro de conflicto o emoción, y justamente esa ausencia fue lo que más ruido hizo. Te llegó la factura del agua. Recién vi que nos cargaron el doble del mes pasado. Sí, ya la pagué. Bien. Voy a revisar la de la luz. Y tendríamos que comprar lámparas nuevas. La vieja empezó a parpadear. Asentí sin mirarlo. Y en ese momento entendí que, entre nuestras palabras, ya no había más que función. Nos intercambiábamos información como colegas que comparten una hoja de cálculo, cada uno a cargo de su columna, sin preguntarse demasiado por la del otro. El domingo, si no se nos pasa, podríamos ir al Home Center. Ver esa estantería para el pasillo. Dijiste que te había gustado una.
Puede ser, dije, aunque no recordaba cuándo fue la última vez que de verdad quise renovar algo en este departamento. Estanterías, lámparas, mesas nuevas, todo sonaba a cosas que sostenían la ilusión de que todavía construíamos algo. Pero hace tiempo que ya no construíamos. Parcheábamos. Lo miré en más tiempo del habitual y en su rostro buscaba algún rastro del tiempo en que dormíamos abrazados. Cuando sentía que había alguien al lado que realmente quería estar allí, pero en su mirada no había hostilidad. Y eso fue lo más abismal, porque al menos la hostilidad es una emoción. Lo único que nos quedaba era el respeto, silencioso, mecánico, que ya no pedía calor. ¿Tuviste un día difícil?, preguntó, sin apartar la vista del teléfono. Normal. Nada nuevo. Bien, pensé que tal vez mañana podríamos pedir comida. Así no cocinamos. Asentí otra vez. Ya no tomábamos decisiones, coordinábamos la rutina. Y eso no era triste, era vacío. Porque incluso el hábito necesita combustible emocional. El nuestro ya iba en punto muerto. Recordé cómo antes él podía percibir al tacto si yo estaba triste, cómo tomaba mi mano durante la cena sin necesidad de palabras. Cómo buscábamos juntos películas que ambos esperábamos por semanas. Y ahora yo estaba a unos pasos de él, sin una sola sombra de deseo de tocar. Ni de ser tocada. Esteban no fue una salida, no fue una solución, no fue alguien que debiera reemplazar. Fue un espejo. Una presencia a través de la cual vi cuánta quietud se había acumulado en mí con los años, no la que calma, sino la que oculta el cansancio, el miedo, la necesidad de decir en voz alta lo que duele. Manuel volvió a deslizar la pantalla. Y me sorprendí pensando que quizás él también ya lo había entendido todo. Pero, igual que yo, no quería ser el primero en decirlo. No discutíamos, no luchábamos, porque hacía tiempo que ya nos sosteníamos, solo nos soltábamos. En algún momento dejé de escucharlo. Hablaba de horarios de limpieza, de cómo organizar mejor el trastero, y yo, en silencio, formulaba en mi cabeza frases que tal vez algún día diría en voz alta. O tal vez no, ya no estamos juntos. Solo que todavía no nos separamos. Unas semanas. Después volví a entrar en Café Luz. No porque esperara encontrarme con alguien. Simplemente pasaba por allí y noté que la luz estaba encendida otra vez. En la ventana cegían las macetas conocidas, la música era igual de suave. Aunque diferente. Adentro un nuevo dueño. Más joven, con barba corta, un suéter con los codos gastados. Saludó con demasiada alegría, como si intentara compensar el silencio que siempre había sido parte del ambiente allí. Me senté en la misma mesa, junto a la ventana. El interior casi no había cambiado, pero en lugar de los cuadros en las paredes, ahora había algunas estanterías nuevas, el menú enmarcado. Un poco más de comodidad, pero mis ojos se detuvieron en una sola cosa. La lámpara vieja, esa, que recordaba desde los primeros días, cejía allí en la esquina. Esteban la había arreglado él mismo, con paciencia, en silencio. No alumbraba especialmente bien, pero cejía encendida. ¿Qué desea?, preguntó el nuevo chico. Té, sin azúcar, por favor, dije, y sonreí para mí misma, apenas. Mientras él lo preparaba, miraba por la ventana. El tranvía pasó en el mismo recorrido, los mismos vagones algo oxidados, algo ruidosos. Recordé cómo una vez no logré alcanzarlo. Y así comenzó algo que era difícil llamar romance, pero tampoco fue solo un encuentro, no fue amor. No en el sentido clásico. No hubo promesas, ni futuro. Pero Esteban me mostró mis propias grietas, no esas que ocultamos de los demás, sino las que no notamos ni nosotras mismas. No se convirtió en una nueva vida, pero sí en un punto de retorno hacia mí. Doloroso, difícil, sin respuestas claras, pero verdaderos. Manuel y yo aún vivíamos. Juntos aún compartíamos el espacio, pero no los pensamientos. Nuestras conversaciones se habían vuelto breves. Prácticas, lo único que quedaba era la función. No discutíamos, pero ya no había nada que nos llevara a estar cerca. Terminé. El té estaba un poco amargo, pero el adecuado. Y pensé, ya no estoy enojada con Esteban. Ya no espero su regreso. No lo recuerdo como una pérdida. Lo recuerdo como una experiencia. Una que duele no por la persona, sino por lo que despertó en mí. Salí de la cafetería sin prisa. La puerta se cerró detrás de mí en silencio, como si nada especial hubiera pasado, pero yo sabía que algo había terminado. Y por fin, ese final no era una ruptura, sino un movimiento, hacia adelante, hacia mí.